Bien. Entonces vamos a hacer la dinámica para que participen, ¿sí? Y se despierten. Vidal le va a preguntar a Ingrid. La cara de Vidal. Sí, a ti te hablo, Manuel. El primer cuestionario. Es que apenas voy entrando. Espérame, voy a abrir el de este. Ah, bien. ¿Otro que ya esté listo? Yo. Ok. A ver, Ingrid y Estrella. ¿Sí? ¿Cuál es la modalidad terapéutica donde obtienes calor profundo y efecto mecánico en su aplicación? Pues yo le puse la termoterapia. Sí. Les faltó la primera. Ah, ¿es una por una? Sí. Ah, ok, otra vez, Ingrid. ¿Cuál es la clasificación de los agentes físicos no ionizantes? Radiaciones electromagnéticas y No se escuchó, Ingrid. ¿En serio? Ay, le puse radiaciones electromagnéticas y radiaciones ópticas. ¿Ya? ¿Se escuchó? Sí. Ahí yo cambiaría por cinéticos o mecánicos, eléctricos y electromagnéticos, térmicos y los agentes climáticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes? Bien, ahora sí la 2. Estrella. Ingrid también, ¿no? O yo sí. Sí. Con Ingrid. Ustedes dos. Sigan. Ingrid ¿Quién? Uh. también. Voy. Modalidad terapéutica donde obtienes calor profundo y efecto de mecánico. En su aplicación lo diferencia la frecuencia utilizada. Termoterapia. Bien. A ver, dice, modalidad terapéutica, donde puedes obtener calor profundo y obtienes un efecto mecánico en su aplicación. Yo le puse otra cosa, maestra. ¿Sí? La diferencia de la frecuencia utilizada, acuérdense que el ultrasonido terapéutico nos va a proporcionar calor profundo y efecto mecánico, ¿sí? Ahí corríjalo, si no, van a estar mal en el examen. ¿Cuál es entonces? Maestra, ¿está bien si le pongo ultrasonido terapéutico y entre paréntesis 3 MHz? 3 MHz y 1 MHz, así es, ¿sí? La respuesta de la pregunta 2 es ultrasonido terapéutico. Recuerden Maestra, que, ¿sí? que si puede aceptar a Génesis, por favor. Ok, sí, gracias. Entonces, a 1 MHz vamos a ofrecer o vamos a proporcionarle calor profundo a nuestro paciente en el tejido. Y a 3 MHz va a ser un efecto mecánico. Eso depende de la frecuencia que nosotros vamos a ponerle en el ultrasonido terapéutico. Para que la corrijan. Si no, ya ahí ya varios reprobaron. Ok, sigan, chicos. Yo nada más intervengo cuando no es correcta la respuesta, ¿va? Ok. ¿En qué consisten los agentes mecánicos o cinéticos? Le puse que es la transmisión de fuerza de energía mecánica que conlleva el movimiento del organismo. ¿Se escuchó? Sí, sí, sigan. Ok.
¿De qué materiales se puede presentar un agente térmico? Y menciona un ejemplo. De calor profundo, y como su ejemplo tenemos al ultrasonido terapéutico, calor superficial, y como ejemplo tenemos a la compresa húmedo caliente y agentes de enfriamiento, y como ejemplo tenemos las compresas frías. Sí, nada más aquí yo les agregaría sólidos, porque te estaba preguntando de qué material. Sólidos, compresa húmedo caliente, líquidos, agua, semilíquido, parafina y gaseoso, fluidoterapia. ¿Va? Sigan. Define la crioterapia y cuáles son los métodos de transmisión del frío. Le puse, se aplican temperaturas bajas al paciente y los métodos de transmisión serían los baños fríos, spray, bolsas de hielo, masajes con hielo, etc. Define los agentes electromagnéticos y de qué dependen los efectos en su aplicación. Se utiliza la electricidad como agente físico y sus efectos van a depender de la forma de su onda, intensidad, duración y dirección del flujo de corriente, dependiendo del tipo de tejido sobre en donde se aplicará la. ¿Sí está bien? Ok, sigo. Define los diferentes agentes climáticos o complejos y si te gustaría utilizarlos. Le puse helioterapia, que se refiere a la utilización de la energía solar con fines terapéuticos. Telasoterapia se refiere a la aplicación del agua de mar y los elementos relacionados con el ecosistema. Climatoterapia, utilizaban las propiedades terapéuticas de los diferentes tipos de clima. Balneología médica o crenoterapia, que se refiere a la aplicación terapéutica de aguas termales y mineromedicinales. Peloidoterapia, la aplicación de fangos mineros medicinales. Hidroterapia, que se refiere a la aplicación terapéutica del agua corriente. Y pues sí me gustaría utilizarlos, pero también me la pienso porque pueden llegar a ser peligrosos. Muy bien. Sí está bien. ¿La que sigue? ¿Cómo planificarías el uso de los agentes físicos? Antes que todo, consultaría la historia clínica del paciente para así conocer el diagnóstico médico y saber si hay una precaución a tratar. Enseguida empezaría con la exploración de mi paciente para saber así si el problema por el cual realizaremos la terapia. Analizaría la información para hacer un tratamiento y tener en cuenta cuál será el objetivo de la terapia. Indicaría las fechas para continuar con el tratamiento. Muy bien. La 9. ¿Qué es el SOAP y describe en qué consiste? Es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos. ¿Sí está bien? ¿Y en qué consiste? ¿Qué vas a hacer? Caray, nada más le puse eso. Acuérdense que el SOAP es un formato donde ustedes como fisioterapeutas van a describir el tratamiento fisioterapéutico que realizaron a través de una nota terapéutica, ¿sí? Que consiste en el subjetivo, objetivo, análisis y planteamiento o programa de caso. Entonces, sí está bien, nada más para integrar esta parte. ¿Bien? ¿La 10?
Se llama las condiciones bajo las cuales no se deberá aplicar un determinado tratamiento o modalidad terapéutica. Contraindicaciones. Contraindicaciones, muy bien. Se ¿Sí? llama a las condiciones bajo las cuales una determinada forma de tratamiento se deberá aplicar con cuidado especial o limitaciones. Paso, no la contesté. Precauciones. Precauciones. O sea que sí lo puedes aplicar, pero tienes que tener un cuidado especial. ¿Sí? Son precauciones. Bien, la 12. ¿Cuáles son los receptores sensoriales y define cada uno? Receptores de Meissner, que es el receptor del tacto, el receptor de Krause, que es el receptor del frío, el receptor de Ruffini, que es el receptor de calor, los receptores de Pacini, que son los receptores de la presión, y los nociceptores, que es el receptor del dolor. Muy bien. ¿Por qué motivo no debes aplicar agentes físicos no ionizantes en una mujer embarazada? Porque le puede causar algún daño a la bendición. Al desarrollo fetal. Le voy a poner bendición, ¿verdad? Muy bien. Es lo que no se les olvide. ¿La que sigue? Menciona las principales contraindicaciones para no aplicar agentes físicos no ionizantes. Cuando una mujer está embarazada, cuando el paciente tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, en alguna alteración de sensibilidad y en la función mental que tenga. Del paciente. Muy bien. Hasta ahí porque ya la 15 es una pregunta personal. ¿Sí? Ok, chicos. Excelente. El siguiente cuestionario. Gracias. Es el de termoterapia. ¿Y quién quiere participar? O se los asigno. Deja ver quién tiene más sueño. Y despiertan. Ay. ¿Quién quiere participar? Dice yo. A ver, Cristian, ándale, tienes sueño. Ya te vi. Ay, ahora son muy poquitos. ¿Qué Con onda? Odalis. Ándale. La cara de Odalis. Maestra, a ver, ¿quién primero, mijo? Yo primero, yo pregunto. Primero las damas. Ándale, pues, dale. No entendió el menso. Define la termoterapia y cuáles existen. Yo contesto lo que yo tengo, ¿verdad? Sí. Sí. Ya está. Yo le puse que es una terapia que se da a través del calor y de diversos aparatos que existen la superficial y la profunda, y algunas pueden ser el infrarrojo, compresas o la parafina. ¿Voy yo? Nada más en la que, ¿cuáles existen? Complementariedad superficial, ¿dónde va a actuar? A nivel de la piel y de las capas subcutáneas. Y de calor profundo, sería calor seco y húmedo en la superficial. Y en calor profundo va a tener una acción a nivel del tejido muscular o cápsula articular nada más. Y puede ser la diatermia o el ultrasonido en 1 MHz. ¿Sí? Para que lo complementen. Bien. ¿En qué consiste la transferencia de calor por conducción? Transfiere el calor desde el agente al paciente. Rápido y fácil. Fácil. Hago ya. ¿Cuál es la diferencia entre convección y conversión? En la convección, el resultado es de contacto directo entre medio circulante y otro material a diferente temperatura. Y
Y en la conversión implica que una energía no térmica se convierta en calor. Muy bien. La El 4 cuadro, es un esquema o un cuadro que ustedes realizaron de los efectos fisiológicos. ¿Sí? Entonces, nada más para que los consideres, ya sabemos que es sobre el metabolismo, hemodinámico, sobre el tejido conjuntivo, sobre el nervio periférico y la contracción muscular. ¿Sí? Bien, pasen a las 5. Hijo, ¿se trabó o qué? Listo. Sí, está trabado. Está trabado. Yo sí Yo le los pregunto y ella me escucho. contesta o qué. No, Cristian está trabado. Cristian está trabado. Ujú. Ayúdale a alguien más. Échale, mija. ¿Qué? Se escuchó del norte. A ver, la que sigue. Menciona las contraindicaciones de la termoterapia. Le puse hemorragia reciente o parcial, tromboflebitis, alteración de la sensibilidad o de la función intelectual y tejido maligno. Muy bien. ¿Cuáles son las precauciones que debes de conocer para el uso de la termoterapia? Puse no aplicarse si se tiene una lesión o inflamación aguda, si el paciente está embarazada, si el paciente tiene alteraciones de la circulación o mala regulación térmica y si presenta insuficiencia cardíaca. No aplicarse en presencia de metal en la zona o sobre herida abierta. ¿Está bien? Y sobre en zonas que se han aplicado antirritantes tópicos. ¿Sí? Agréguenle. Bien, gracias. La que sigue. El paciente puede presentar efectos adversos a la aplicación de la termoterapia. Escribe cuáles son. Le puse que sí, puede presentar quemaduras, un desmayo, una hemorragia o una lesión ocular por la irradiación infrarroja. Describe las características de las bolsas de calor o las hot packs. Son bolsas, compresas o almohadillas para termoterapia. Son tipo húmeda y seca. Vamos a ver, puse. Agregaría que contienen bentonita, que es un gel sílice hidrofílico y están cubiertos de lona. ¿Sí? ¿Dónde puedes aplicar parafina y cuál es el procedimiento a realizar? Puse que se utiliza para el tratamiento de las extremidades distales y se deben retirar accesorios metálicos y de preferencia no traer uñas postizas porque se pueden achicharrar. Describe la aplicación de método de inmersión repetida en la parafina. Se sumerge la extremidad con los dedos separados, se hacen inmersiones breves. ¿Qué le puse aquí? A ver. Repitiendo entre 8 y 10 veces. Durante la inmersión el paciente no debe mover los dedos. Al terminar las inmersiones, envuelven la extremidad con una bolsa de plástico y una toalla. Se mantiene entre 15 y 30 minutos con elevaciones de la extremidad tratada. Muy bien. Describe la aplicación de inmersión continua o mantenida en la parafina. Una vez formada 3 o 4 capas por inmersiones repetidas, se deja la mano o el pie sumergido en la parafina de 15 a 20. Las capas solidificadas protegen de un calentamiento excesivo, pero no siempre se tolera. ¿Está bien? Sí. Maestra, que sí sepa Cristian. Sí. Ya no, ya para qué.
Describe el método de pincelación en la parafina. Se aplican sucesivas capas con un pincel ancho en regiones que no se puedan sumergir, como rodilla, hombro y la espalda. Se aplican de 5 a 10 capas sucesivas. Se termina cubriendo la zona con una bolsa de plástico y toalla. Ujú. Sí, está bien. Ya la 13 es el caso clínico, junto con las otras preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, chicas. Vamos a continuar. Todavía nos queda tiempo para el cuestionario 3. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? Yo. Despierten. A ver, Juan Carlos, ándale. Sí puedo participar, pero no tengo mis cuestionarios a la mano. Ok. Alejandro y Brenda. Ok. Gracias. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú o yo? Tú. Ok. Definen la crioterapia y cuál es su principal objetivo. Son los procedimientos que se utilizan en la... Es la utilización del frío en la terapéutica médica, cuyo objetivo es la reducción de temperatura en el organismo. Diferencia que existe entre los mecanismos de conducción, convección y en la aplicación de crioterapia. Yo le puse que era la diferencia en la manera de aplicar y una es de manera directa y sólida y la otra es de manera líquida o en gas. Ujú. Muy bien. ¿De qué depende el efecto refrigerante? De la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el objeto, el tipo de objeto que se va a aplicar, la conductividad térmica de los tejidos y el tiempo en el que se va a aplicar lo que es el frío. Ujú. Describe los efectos fisiológicos de la crioterapia. Yo puse, se da la vasoconstricción y la disminución de circulación sanguínea. Una vasodilatación que no favorece en la circulación. Disminuye la velocidad nerviosa, disminución del metabolismo. Sobre el tejido colágeno aumenta la rigidez articular en reumatismo y sobre la contracción muscular, un enfriamiento rápido y de momento facilita la contracción, pero ya uno prolongado disminuye la contracción. Bien. ¿Cuáles son los receptores sensoriales que responden al frío? Receptores de Krause. Ujú. Explica cómo se obtiene analgesia aplicando crioterapia. Hay una acción directa al nervio periférico, una modulación del dolor medular, un efecto analgésico en cuanto a las contracturas musculares, disminución del dolor y reducción de inflamación y edema. Bien. Describe el método de aplicación en crioterapia llamado masaje con cubito de hielo. Consiste en frotar un cubito de hielo directamente en la piel usando un guante como protección para el fisioterapeuta y se va a necesitar una toalla para absorber el agua que vaya dejando la desintegración del hielo. El tiempo que durará la aplicación de dependerá de qué tan sensible sea el umbral del paciente. Normalmente la aplicación se hace de 3 minutos.
¿Cuáles son las características de las almohadillas frías o también conocidas como cold packs? Son bolsas que contienen gel sílice que mantienen el frío durante 20 a 30 minutos. La zona a tratar se cubre con lana o plástico para que se mantenga el efecto. ¿Cuáles son las características del spray refrigerante del cloruro de etilo? Van a producir un enfriamiento local e intenso de la piel. Enfría de manera muy rápida y este no puede ser aplicado directamente. Primero se tiene que humedecer lo que es la zona que se va a tratar. Bien. Define la aplicación de RICE y cuál es el procedimiento a desarrollar. Significa reposo, frío, compresión y elevación. Se utiliza para lesiones leves y lo primero que se debe de hacer es mantener la lesión en reposo. Durante las primeras 72 horas se coloca el hielo. Se utiliza la compresión para evitar edema o hematoma y para que el dolor disminuya. Por último, se da la elevación con el edema y la hinchazón. Se eleva durante la noche en las primeras 48 horas. ¿Cuáles son las indicaciones para la aplicación de crioterapia? Yo le puse que la crioterapia debe utilizarse en lesiones agudas, primeras 72 horas, traumatismos recientes, cuando el músculo se encuentra espástico y también debe usarse en lo que es la criocinesia. A ver, ¿cuáles son las contraindicaciones de la crioterapia? No colocar en personas con hipersensibilidad ni a personas intolerantes al frío y tampoco cuando las personas tengan artritis reumatoide, mieloma múltiple o lupus eritomatoso. O cuando... y cuidar que no se produzca una gangrena por crioglobulinemia. ¿Cuáles son las precauciones de la crioterapia? Se debe tomar precauciones en adultos mayores y niños, ya que esos pueden presentar lo que es una disminución de la sensibilidad y termorregulación. Se debe estar pendiente a lo que es la zona que se está tratando. En un paciente que se encuentra en estado de coma, también hay que tomar precauciones, ya que no tiene mucha percepción de lo que es la sensibilidad. En pacientes hipertensos, ya que produce un aumento de la tensión durante la tensión sistólica y diastólica, y en pacientes que tengan injertos cutáneos. La piel se enfría rápidamente y en un plazo de 5 a 10 minutos. ¿Cuáles son las fases de sensación del frío? Las fases que se sienten son frío, picazón, quemazón y dolor y entumecimiento. ¿En qué paciente aplicarías crioterapia? En pacientes con fases agudas principalmente en primeras 72 horas, en un dolor que presente el paciente después de una operación y traumatismos recientes y nada más. Sí, muy bien, chicos. Gracias. Nos pasamos al cuestionario 4, que es el de fluido, radiación infrarroja y baños de contraste. ¿Sí? Nos quedan 7 minutitos. Yo creo que sí alcanzamos. ¿Quién quiere participar? ¿O se los asigno? A ver, Jaffer. ¿Estás listo? Ayúdale, Jacqueline. Creo que no tiene audio, Jafet. Ah, bueno, entonces lo posponemos. ¿Y Areli? ¿Empiezas o? Gracias. Dale. Define en qué consiste la aplicación del baño de contraste. Le puse que es la aplicación de agua fría y caliente y que esto va a generar vasodilataciones y vasoconstricciones, que esto va a ayudar a estimular la circulación sanguínea
y reducir edemas. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado y aceptado para la aplicación de baño de contraste? Yo le puse que inicia con el agua caliente de 7 a 10 minutos, termina con agua fría de 3 a 4 minutos y completa hasta 30 minutos el tratamiento. ¿Cuál es el efecto terapéutico que proporciona la modalidad del baño de contraste? Le puse vasodilataciones y vasoconstricciones que van a estimular la circulación sanguínea. Y describe las indicaciones y contraindicaciones de baño de contraste. Lesiones con inflamación, ya sea con el daño que se produzca por el agente físico-químico o biológico. El edema, que durante la lesión ocurrirá cambios en el organismo. Cuando ocurre el esguince, pues una o más ligamentos se estiran o desgarran. Definen qué consiste la fluidoterapia. Es un agente de calentamiento seco que va a transferir calor por convección. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos y efectos fisiológicos que proporciona la fluidoterapia? La aplicación simultánea de calor, masaje, estimulación sensorial para desensibilidad y limitación. Efectos fisiológicos, incremento del flujo sanguíneo, sedación, estimulación de los receptores, hipertermia, analgesia y antiinflamatorios. Describe las características y temperaturas de la fluidoterapia. Debería de estar en 120 grados Fahrenheit y deberá estar 38 y 48 grados centígrados. Los aparatos de fluidoterapia están disponibles en diferentes partes del cuerpo y el terapeuta puede controlar tanto la temperatura como el grado de agitación de las partículas. Desarrolla la técnica de aplicación de fluidoterapia. Se coloca al paciente cómodamente. El paciente debe de colocar el segmento corporal que se va a tratar, quitar todo lo que es las joyas y la ropa en la zona tratada, fijar la temperatura, ajustar el grado de agitación de las partículas hasta conseguir que el paciente esté cómodo. El paciente puede hacer movimientos articulares durante la intervención. En la 9, menciona las ventajas y desventajas que ofrece la fluidoterapia. Sus ventajas son que hay un control de la temperatura y se mantiene constante durante el tratamiento. Va a haber la presión sobre la zona tratada, que va a ser mínima, y desventajas son en material, que es material muy costoso y que no hay equipos portátiles. La 10 es ¿en qué consiste la radiación infrarroja? Es una forma de calor radiante que puede transmitirse sin necesidad de contacto con la piel, produce calor seco y superficial. La 11 describe las propiedades físicas y los efectos fisiológicos. Se pueden considerar en el ámbito local o general y en parte son niveles las de otras formas de calor superficial, con la diferencia de una aplicación seca y sin contacto. Estas van a ser locales o generales. Bien. La 12 es describe el procedimiento a realizar a la aplicación de la radiación. Es que te trabaste. Retira la ropa y las joyas de tratamiento. Inspeccionar la zona antes de la aplicación, precalentar de 5 a 10 minutos. Colocar al paciente cómodamente, distancia aproximada entre 45 y 60 centímetros del área de tratamiento. Decirle al paciente que evite acercarse a la lámpara alterada la cantidad de energía que incide sobre el paciente. Duración de 15 a 30 minutos. Monitorear la respuesta del paciente durante el tratamiento. En la 13, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la radiación infrarroja?
Las ventajas es que no requiere contacto del medio con el paciente y se puede observar la zona tratada durante la intervención. Sus desventajas es que no es fácil localizar la radiación infrarroja en una zona de tratamiento específica y el traslado con pacientes a domicilio. ¿Cuáles son las indicaciones para aplicar la radiación infrarroja? Lesiones musculoesqueléticas, procesos dolorosos, preparación, relajación del tejido, padecimientos inflamatorios. La 15. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la radiación infrarroja? Se van a generar heridas, alteraciones de la circulación periférica, trastornos de la sensibilidad o zonas anestésicas en la piel y etapas agudas. Muy bien, chicos, se nos va a terminar ya la clase del día de hoy, se nos va a cortar. ¿Tienen alguna duda? Nos vamos a conectar el lunes